Hola, soy Sean de GL Stories. Cada cuento que escribo nace de un rincón tranquilo de mi corazón donde el amor, el anhelo y los pequeños fragmentos de vida esperan ser escuchados. Con cuidado los recojo y los dejo florecer en palabras esperando que puedan traer calidez o consuelo a alguien en algún lugar. Gracias por tomarte el tiempo para escuchar. Tu presencia da significado a estas palabras y por eso estoy infinitamente agradecido. Mi nombre es Sean Pearson. No tengo mucho que ofrecer al mundo. Ningún título brillante, ningún gran salario, ningún auto lujoso estacionado afuera de mi pequeña casa de madera. Solo estas manos callosas, un corazón lleno de silencio y un recuerdo que nunca la olvida. Chem Keen. Ella era mi mejor amiga. Toda mi infancia estuvo envuelta en su nombre. Éramos vecinos en un pequeño pueblo donde la gente sabía todo el uno del otro excepto los secretos que llevas en lo profundo, los que tienes demasiado miedo de decir en voz alta. Como cuanto la he amado siempre. Trepábamos a los árboles juntas, corríamos descalzas por los arrozales hasta que nos fallaban los pulmones y caíamos al suelo riéndonos de nada. A ella le gustaban las guayabas. Yo las recogía para ella aunque eso significara arañarme con espinas. Odiaba las ranas así que las ahuyentaba antes de que las viera. Éramos inseparables. Me contaba sus sueños, que quería ser abogada, ayudar a la gente a llevar traje como esas mujeres de la tele. Yo no soñaba en grande como ella. Mis sueños se quedaron en esta tierra. Plantar, cultivar, cosechar, repetir y estar con ella siempre. Pero a la vida no le importan las promesas de la infancia. Entró en una prestigiosa universidad de la ciudad. Todavía recuerdo cómo lloró esa noche antes de irse. Me dijo, no me olvides, Sam. Le dije, ¿cómo podría? Seguíamos viéndonos los domingos solo unas horas. Pero yo vivía para esas horas. Entonces murieron mis padres. Un accidente de coche. Así sin más mi mundo se partió en dos. Dejé la universidad. Ya no podía permitírmelo. La familia de Chem me ofreció ayuda, dinero, pero mi orgullo era mayor que mi necesidad. Les dije que no. Empecé a trabajar a tiempo completo en la granja. Solo yo y la tierra. Mientras tanto Chem seguía creciendo, más alta, más inteligente, más hermosa. Aprobó el examen de abogacía y se convirtió en abogada. La vi en Facebook una vez sonriendo con un elegante vestido negro de pie junto a un hombre con un traje gris. Larry, esa fue la primera vez que sentí que se me partía el corazón y sangraba. Pero no pude decir nada. ¿Qué derecho tenía? Solo era la chica de la granja, la mejor amiga gay que probablemente había superado. Me digo a mí misma, he seguido adelante. Pero cada vez que paso por su antigua casa o veo a una chica con el pelo largo y liso como el suyo, se me encoge el pecho. He enterrado mis sentimientos bajo capas de tierra, sudor y rutina. Pero incluso las semillas enterradas pueden volver a crecer. Y esta historia comienza cuando ella regresó. De vuelta a este lugar, de vuelta a mí. Y yo no estaba lista. Los domingos se convirtieron en nuestro sustento. Chem llegaba a casa el fin de semana y el domingo por la tarde ya estaba en la granja. Siempre descalza, siempre sonriendo como si nunca se hubiera ido. Gritaba mi nombre desde la puerta como si aún tuviéramos 10 años. Y yo lo dejaba todo solo para verla. Nos sentábamos bajo el mango y charlábamos. Ella compartía sus historias de la universidad, lo duros que eran los profesores, cómo quemaba el arroz en la cocina de su dormitorio, cómo la gente de la ciudad caminaba demasiado rápido y sonreía muy poco. La escuchaba, reía en los momentos adecuados, asentía como si comprendiera ese mundo suyo. Pero en realidad solo intentaba memorizar su voz, la curva de sus labios al hablar, cómo se le iluminaban los ojos al hablar de leyes. Estaba hecha para algo más que este lugar. Lo sabía y estaba orgulloso de ella. De verdad. Pero no por eso me dolía menos cuando miraba su teléfono en medio de una conversación sonriéndole a alguien al otro lado. Larry. El nombre siempre me llegaba como una punzada que fingía no sentir. Nunca pregunté por él. Ella nunca ofreció mucho. Pero con el tiempo esos domingos se acortaron. A veces no venía. Ocupada me escribía. Lo siento, Sam. La semana que viene. La semana que viene se convirtió en el mes que viene. Hasta que la visita se detuvo por completo. Me decía a mí misma que solo estaba ocupada con la escuela. Que la vida de ciudad le estaba pasando factura. Pero en el fondo sabía la verdad.
Íbamos a la deriva lenta silenciosamente como una hoja arrastrada por un arroyo al que no le importaba cuánto tiempo había sido parte del árbol. Y lo odiaba. Pero no lo detuve porque no sabía cómo. Cuando pasé por nuestro viejo patio de recreo, el columpio que ella amaba estaba roto. Solo 2 cuerdas y un asiento vacío. Así me sentí. Como algo que le faltaba peso, ritmo, razón para moverse. Entonces llegó el día de su graduación. Llevaba mi camisa más limpia y el único par de vaqueros decentes que tenía. Me quedé entre su familia y amigos aplaudiendo como el tonto orgulloso que era. Ella me vio, me saludó con esa gran sonrisa radiante y por un segundo sentí que importaba de nuevo. Después de la ceremonia ella vino corriendo hacia mí. Sam, pasé. Oficialmente soy abogado. La abracé fuerte con cuidado de no dejar que me viera a los ojos. Entonces ella dijo las palabras para las que no estaba listo. Quiero que conozcas a alguien. Fue entonces cuando conocí a Larry. Me estrechó la mano como un hombre orgulloso de su premio. Me llamó el mejor amigo de la infancia. Sonrió demasiado. La abrazó demasiado cerca de la cintura. Se inclinó hacia él como si perteneciera allí. Y yo me quedé allí tratando de sonreír, tratando de no romperme. Regresé a casa esa noche y lloré en mi almohada como un niño porque la chica que amaba había crecido. Y en la historia de su vida yo era solo una nota a pie de página que visitaba los domingos. Larry. Incluso su nombre sabía amargo cuando lo decía en mi cabeza. Tenía esa confianza que llenaba una habitación incluso antes de entrar. El traje caro, los zapatos lustrados, el encanto de dueño de negocio que hacía que todos a su alrededor lo escucharan incluso cuando no decían nada importante. Cuando Chem me lo presentó sonreí. Tenía que hacerlo. ¿Qué más podía hacer? Extendió la mano. Debe ser Sam. Chem me lo contó todo sobre ti. Tu mejor amigo de la infancia, ¿verdad? Tomé su mano. Era suave como la de alguien que nunca ha trabajado bajo el sol. Casi quise estrujarla lo justo para que sintiera algo real, pero no lo hice. Chem parecía tan feliz a su lado. Sus ojos brillaban al mirarlo. Y él la miraba como si fuera su dueño. Y tal vez sí. Me quedé allí interpretando el papel de siempre, amiga leal, oyente, defensora. Y sin embargo por dentro ardía. Ardía con todo lo que no podía decir. La rodeó con un brazo por la cintura y se me encogió el corazón. Tienes un buen lugar aquí, dijo Larry recorriendo la granja con la mirada como si fuera una exhibición de zoológico. Qué rústico, quise golpearlo pero asentí. Sam maneja esta granja ella sola, dijo Chem con orgullo. Tras la muerte de sus padres ella lo mantuvo todo en marcha. ¿No es increíble?, rió Larry. Vaya que impresionante. Debe ser agotador. Lo es, pero no tanto como fingir que me sentía bien viéndote tomarle la mano a la chica que he amado desde niños. Después de que se fueran, Chem me envió un mensaje. Gracias por lo de hoy. Significa mucho. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. No respondí. Esa noche me senté en el porche escuchando los grillos y el viento susurrando entre los bananos. Pensé en los ojos de Chem cuando miraba a Larry. Como me miraba de niños, con asombro, con consuelo, con confianza. Ahora me miraba como si fuera un recuerdo con el que no sabía qué hacer. Y me odiaba por seguir amándola. Porque aunque estaba claramente enamorada de él, aunque no era como yo, no podía evitar que mi corazón susurrara su nombre en cada silencio. Sabía que tenía que soltarla. ¿Pero cómo se suelta a alguien que vive en tu pasado, tu presente y tus sueños? Dejé de revisar sus actualizaciones. Se acabó ver sus publicaciones. Se acabaron las fotos de ella en la ciudad con vestidos que sabía que nunca le habían gustado. Sonreí junto a gente que no tenía ni idea de quién era ella, quiénes éramos nosotros. Me enterré en la granja. El sol se convirtió en mi única constante. Me quemaba la piel, me oscurecía los brazos y secaba las lágrimas que no permitía caer. Trabajé más duro que nunca, arando, plantando, regando, cosechando. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Era mi forma de calmar el dolor. La gente del pueblo a veces preguntaba, ¿cómo está Chem? Y yo forzaba una sonrisa, decía, está genial. Aunque en realidad no lo sabía. Eso es lo que pasa con el amor a distancia. Te vuelves un extraño para la persona que amas incluso conociéndola mejor que nadie. Empecé a contar las estaciones en lugar de los días. El tiempo avanzaba con los cultivos, arroz, maíz y luego arroz de nuevo.
Llegó la temporada de lluvias. Remendé el techo con las manos. No quería ayuda. No quería compañía. Entonces una tarde justo cuando terminaba de regar las berenjenas volví a oír su voz. Sam. Me quedé paralizada. Esa voz seguía siendo la misma suave pero segura como si siempre supiera que le escucharía. Me giré lentamente y allí estaba. Chem de pie en la puerta con tacones demasiado altos para la tierra de la granja con las sandalias en una mano y un vestido demasiado pulcro para este lugar. Pero su sonrisa, esa sonrisa me llegó como el sol después de semanas de lluvia. ¿Por qué no me dijiste que era tan bonito?, dijo entrando en el sendero sin dudarlo. No respondí. No podía. Tenía un nudo en la garganta. Miró a su alrededor con los ojos muy abiertos como si viera magia. Necesitaba alejarme un rato. Pensé en ti. Entonces, sin preguntar, me abrazó. Fue repentino, cálido, familiar y me quedé rígido. Mis brazos se negaron a moverse. Porque no sabía cómo abrazarla sin desmoronarme. Ella lo sintió. Pude ver que su sonrisa vaciló cuando se apartó. ¿Hice algo mal? Negué con la cabeza, forcé una sonrisa. No solo me sorprende verte aquí. Ella rió un poco. Entonces déjame sorprenderte más. Me quedo el fin de semana. Y así ella estaba de vuelta en mi tierra, en mi espacio, en el mismo corazón que tanto intenté proteger. El sol se puso en el cielo mientras ella vagaba entre los árboles descalza y libre. Y yo me quedé allí sudando bajo el sol preguntándome cuánto tiempo podría seguir fingiendo que no la amaba. Aún así se quedó. Una noche se convirtió en 2, luego en 3. Dijo que era solo un descanso, una desintoxicación de la vida de ciudad. Sonrió al decirlo, reclinada en la hamaca como si perteneciera a ese lugar, como si nada hubiera cambiado entre nosotras. Pero todo había cambiado. Usaba mis camisas viejas en casa, siempre con el pelo recogido en una trenza suelta. Me ayudaba a alimentar a las cabras por la mañana y por la noche se sentaba conmigo en el porche saboreando salabat como de niñas. Estaba radiante, más relajada, más llena de vida. Y cada vez que la veía reír así de libre casi me convencía de que este también era su hogar. Pero yo sabía que no era así, porque este lugar, esta sencillez, era un escape para ella. Pero para mí era una trampa. Una trampa que yo misma construí con recuerdos, sentimientos enterrados y momentos de tranquilidad que dolían más de lo que sanaban. Una noche se sentó a mi lado bajo las estrellas, rozando la mía con su rodilla. Sentí el calor de su piel y se me aceleró el corazón. «Has cambiado», dijo en voz baja. La miré. «¿Cómo?» «Estás más callada. Ahora te guardas las cosas». Hizo una pausa. «Antes me lo contabas todo». Sonreí vacía. Quizás me quedé sin historias. Apoyó la cabeza en mi hombro y juro que las estrellas se desdibujaron por un segundo. «Gracias por estar siempre aquí», Sam susurró. «Incluso cuando yo no estaba». Fue entonces cuando lo sentí. Ese viejo dolor. Me trepó por el pecho como una enredadera. Quería decirle todo. Que la amaba. Que nunca me detuve. Pero entonces sacó su teléfono. Un mensaje iluminó la pantalla. «Larry, llámame por favor». Aparté la mirada. Ella lo notó. Volteó el teléfono boca abajo sobre su regazo. «Sigue enviándome mensajes. ¿Cree que esto es solo una rabieta?» «¿Y lo es?», pregunté en un tono de voz más bajo de lo que pretendía. Se quedó en silencio. «No sé qué es. Solo sé que puedo respirar aquí». Asentí. No lo dije, pero me dolió. Me dolió porque sabía que solo estaba robando aire de mi mundo hasta que pudiera volver al suyo. Esa noche me quedé en la cama escuchando a los grillos. Estaba en la habitación de invitados, a solo una delgada pared de distancia. Tan cerca y a la vez tan imposiblemente lejos. Ella escapaba de algo ahí fuera. Y yo intentaba sobrevivir a algo aquí dentro. Ella encontró consuelo en mi mundo. Y yo encontré dolor en su presencia. Es curioso cómo funciona el amor. Como los mismos momentos pueden significar sanación para uno y desamor para otro. El aire de la mañana era más fresco de lo habitual. Chem seguía dormido en la habitación de invitados, su silueta se reflejaba apaciblemente a través de la fina cortina. No quería despertarla. Todavía no. Parecía que por fin había encontrado el descanso.
Estaba recogiendo tomates maduros cuando vi una camioneta negra detenerse al borde del camino de tierra. No era de nadie del barrio. Sentí una opresión en el pecho. Entonces lo vi. Larry. Salió. Su traje era demasiado caro para esta tierra. El polvo se aferraba a sus zapatos lustrados como si estuviera ofendido. Me enderecé limpiándome las manos en la camisa. Sam Pearson preguntó con una sonrisa penetrante. Ya sabes quién soy, respondí. No me moví. El viento arreció a mi espalda silbando entre los árboles como si presintiera una tormenta. No perdió el tiempo. Necesito que dejes de ver a Chem. Casi me río. Es ella la que viene aquí. Se acercó. No me importa de quién sea la idea. Ya no tienes cabida en su vida. Está confundida, eso es todo. ¿Y tú? Eres una distracción. Sus palabras me impactaron como una bofetada. Ya las conocía, pero oírlas en voz alta me dolió más de lo que esperaba. Ella no es una propiedad, Larry. Puede elegir a dónde ir. Dije en voz baja pero firme. Y me eligió a mí hace años. Apretó la mandíbula. ¿Crees que dejarla quedarse en tu patética granja cambiará eso? Apreté los puños. ¿Crees que no me he dado cuenta? Continuó. La forma en que la miras. Sé que eres amable. Siempre agazapada en las sombras esperando. Lo miré fijamente. No lo negué porque tenía razón. Estaba esperando. Siempre lo había estado. Pero lo que no entendía era que mi amor no era desesperado. Era silencioso y doloroso. El que la dejaba ir incluso cuando dolía. El que se quedaba en segundo plano porque prefería verla feliz a arruinar lo poco que aún teníamos. No voy a impedirle nada, dije. Pero tampoco huiré. Si viene aquí no la rechazaré. Se acercó más bajando la voz. Si no te apartas haré que te arrepientas. No me inmuté. He pasado por cosas peores que tus amenazas, Larry. Pruébame. Me miró fijamente un buen rato, luego giró sobre sus talones, volvió a subirse a su camioneta y se fue. Me quedé de pie en el polvo que dejó atrás con el corazón latiéndome con fuerza, no de miedo sino de ira. Esa noche Chem notó que algo había cambiado. ¿Estás bien?, preguntó con dulzura. Asentí, mentí. No insistió. Y no se lo dije porque si era feliz aquí, aunque fuera por ahora, no lo arruinaría. Ni siquiera si tuviera que cargar con todo el peso yo sola. Llovió con fuerza esa noche. Los truenos resonaban sobre las montañas como un dios anciano que despierta de su letargo. El techo crujió sobre nosotros, pero aguantó como siempre. Me senté en el porche viendo cómo la lluvia convertía la tierra en barro, los árboles meciéndose salvajemente bajo la merced del viento. Chem se acercó a mí con una manta sobre los hombros. Olía a jabón tibio y a lluvia. Se sentó cerca, tan cerca que podía oír su respiración. Siempre me encantó la lluvia de aquí, susurró. Asentí bebiendo un sorbo de café. Me recuerda a cuando éramos niños. Solíamos perseguir ranas en el patio trasero. Se rió suavemente. Tenías miedo de las grandes. Yo todavía lo tengo. Sonreí, medio en broma, medio escapando. Se puso seria al instante. Larry vino a mi apartamento. Me quedé quieta. Pensé. Dije que él también venía. Giró la cabeza rápidamente con los ojos muy abiertos. ¿Qué? No te preocupes, dije rápidamente. Solo dijo lo que quería. ¿Qué dijo?, preguntó con la voz tensa. Miré al frente, no a ella. Me dijo que dejara de verte, que soy una distracción, que perteneces a su mundo. ¿Y qué dijiste?, susurró. Apreté la mandíbula. Le dije, no te rechazaré. No si sigues viniendo. El silencio entre nosotros se hizo más profundo. La tormenta había pasado, pero este momento se sentía más pesado que un trueno. Me tocó la mano. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería añadir peso sobre tus hombros. Se quedó callada un buen rato antes de decir, rompimos. Me giré para mirarla. Tenía los ojos vidriosos pero tranquilos. Sin lágrimas, solo la verdad. No era solo por las peleas, añadió. Es porque me di cuenta de que me había estado forzando a un futuro que no quería. No hablé. No me moví. Entonces me miró y esta vez su voz era diferente.
¿Sam, soy tu carga? La pregunta casi me destrozó. Bajé la vista hacia su mano que sostenía la mía pequeña, suave, perfecta. Negué con la cabeza. Eres la tormenta, Chem, susurré con la voz quebrada. Pero también eres la lluvia que hace crecer las cosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sonrió. Entonces no te alejes más, por favor. No podía prometer nada. Pero esa noche no me aparté. Nos sentamos así hasta que el viento amainó, hasta que los grillos volvieron a cantar, hasta que el amanecer se deslizó suavemente sobre la tierra húmeda. Después de la tormenta ella se quedó. Y tal vez estaba empezando a creer que esta vez no estaba de paso. Era una de esas tardes doradas donde todo parecía más suave, como si la vida nos diera una breve pausa. Los campos brillaban bajo el sol y Chem estaba descalzo caminando lentamente por las hileras de berenjenas y tomates, como si perteneciera a ese lugar, como si nunca se hubiera ido. La observé desde la sombra, intentando recordar la curva de sus hombros, la forma en que el viento le tiraba del pelo. Me dije que parara, pero no le hice caso. Me devolvió la mirada y sonrió. «¿Me estás mirando otra vez, Pearson?» Sonreí. «Estás en mi granja. Eres parte del paisaje». «Buena salvación», bromeó. Nos sentamos bajo el mango después de comer, el aire cálido, el silencio tranquilo. Entonces lo dijo en voz baja. «¿Alguna vez te arrepientes de algo, Sam?» Hice una pausa. «Sí, me arrepiento». Se giró para mirarme de frente. «¿Qué es?» Dudé, luego respondí con sinceridad. «No te he dicho cómo me sentía antes de que te fueras a la ciudad». Se quedó paralizada. El aire cambió. Bajé la mirada, jugando con una brizna de hierba. «Solía pensar que lo sabías». O tal vez sí. Tal vez simplemente no querías lidiar con eso. No habló, así que continué. «Te vi enamorarte, te vi construir tu vida con otra persona. Estaba orgullosa de ti, Chem. Pero también me estaba rompiendo», exhaló temblorosa. «Lo sabía», levanté la cabeza de golpe. «Lo sabía», repitió con voz temblorosa. «Lo sentí en la forma en que me mirabas, en la forma en que te aferraste lo justo, pero nunca cruzaste la línea. Y tenía miedo». «¿Miedo de mí?», pregunté. No susurró. Temía que si lo reconocía sentiría lo mismo. El silencio se tensó entre nosotras como un hilo demasiado tenso. «Tuviste una buena vida», dije en voz baja. «Aún puedes». Negó con la cabeza. «¿Qué es una buena vida si siempre me pregunto por ti?» Mi corazón latía con fuerza, pero me quedé quieto. «Intenté olvidar», dijo. «Intenté convencerme de que lo que teníamos era solo el consuelo de la infancia. Pero cada vez que volvía aquí, cada vez que te veía, su voz se quebraba. Odiaba no haberte elegido». Me ardía la garganta. «No digas eso», pero es verdad». Ambas temblábamos. No de frío, sino de todo lo no dicho que finalmente salía a la superficie. Tomó mi mano. Y esta vez no la aparté. «No te pido nada», dijo, «solo necesitaba que lo supieras». La miré con atención. La miré de verdad. La chica con la que crecí, la mujer en la que se había convertido, la dolorosa dulzura en sus ojos. «Te he amado desde que tengo memoria», susurré. Incluso cuando intenté detenerme, las lágrimas brotaron de sus ojos. Algo dentro de ambos finalmente se liberó. Y por primera vez no dolió. «Si esto es amor, ¿por qué todavía siento que estoy esperando?» Esa mañana me desperté con el olor a café recién hecho y pandizal recién hecho. Chem se me adelantó en la cocina. La encontré tarareando con una de mis viejas camisas a cuadros que casi la engullía por completo. La luz del sol la enmarcaba como un sueño que nunca me había atrevido a pedir. «Buenos días», dijo con una sonrisa que le llegó a los ojos. «Buenos días», respondí intentando sonar despreocupado incluso cuando mi corazón me traicionaba. Habían pasado días desde que habíamos hablado sinceramente bajo el árbol de mango, días desde que admitió las cosas que nunca imaginé que escucharía. Pero aún así permanecimos en ese frágil espacio entre la amistad y algo más. Se sentó a mi lado mientras comíamos y cada roce de su brazo contra el mío encendía un fuego bajo mi piel, pero ninguna de las dos. Ambas nos movimos para acortar la distancia por completo. Era como si tuviéramos miedo de arruinar lo que nos quedaba. Más tarde me preguntó si podía ayudarme a plantar calabazas. Llevaba guantes demasiado grandes para ella y le costaba manejar la pala. Pero se rió durante todo el proceso, viéndola ensuciarse la cara, maldiciendo en voz baja.
Me di cuenta de nuevo. Ya no estaba de visita. Se quedaba, pero no con palabras ni con promesas, sino con regalos. Aún así, esa pregunta me pasó por alto. ¿Qué somos ahora? Esa noche la luna estaba llena, proyectando una luz plateada sobre el porche donde estábamos sentadas compartiendo silencio y chocolate caliente. No pude soportarlo más. Chem. Se giró hacia mí. ¿Qué estamos haciendo? Pregunté, mi voz casi un susurro. Necesito saber si esto entre nosotros es real para ti. Bajó la vista a su taza. Entonces lo dijo. ¿Tengo miedo de qué? De llegar demasiado tarde. Tragué saliva con fuerza. No lo eres. Finalmente me miró. Entonces, ¿por qué te contienes? Sonreí con amargura. Porque he vivido toda mi vida manteniéndote a distancia. A eso me acostumbré. Así es como me protegí. Dejó la taza y me tomó la mano con firmeza esta vez. Déjame ser yo quien dé el primer paso. Y luego suave y cautelosamente se inclinó. Nuestros labios se encontraron. No fue apresurado. No fue desesperado. Fueron años de espera condensados en un solo beso silencioso. Cuando nos separamos, su frente se apoyó en la mía. No sé qué me depara el mañana, susurró. Pero quiero intentarlo. La abracé con fuerza, con el corazón latiendo desbocado. Si esto es amor, entonces tal vez por fin sea nuestro turno. Hace años nunca imaginé que mi nombre aparecería impreso en el lomo de libros o en la marquesina de una conferencia. Pensé que pasaría el resto de mi vida en el mismo terreno, amando a Chem en silencio desde la distancia, con las manos manchadas de tierra y palabras no dichas. Pero la vida me sorprendió. Después de aquella noche bajo las estrellas, cuando Chem me besó y me dijo que quería intentarlo, todo empezó a cambiar poco a poco. No por el beso, sino porque finalmente empezamos a elegirnos de verdad. Chem se entregó por completo a su bufete. Y valió la pena. Aceptó casos que nadie más se atrevería a abordar. Disputas de tierras, abusos corporativos, injusticias que enfrentaba la gente común y corriente, y la gente lo notó. Pronto su bufete se convirtió en uno de los más respetados del país. Pero ella se mantuvo humilde y de alguna manera aún encontraba tiempo para volver a casa. Y yo empecé a escribir. Empezó con entradas de diario, reflexiones silenciosas entre el trabajo, luego ensayos sobre el duelo, la resiliencia y el amor no correspondido. Hasta que un día Chem los leyó y me dijo: Sam, esto no es solo escribir. Es sanador para gente como tú, como yo. Tienes que compartirlo. Al principio me reí, pero ella insistió. Ahora he publicado 2 libros superventas. Me presento ante el público compartiendo historias de cómo el amor no siempre llega envuelto en la perfección. A veces nace de silencios compartidos, de la resistencia, del dolor y la paciencia. Y lo mejor es que Chem se sienta en primera fila, cada vez radiante, como si le hubiera regalado las estrellas. Compramos una pequeña propiedad cerca de las colinas, no muy lejos de la granja, no muy cerca del ruido de la ciudad. Allí construimos una casa llena de libros, café, perros y un porche con la misma vista de los atardeceres que vimos de adolescentes. Algunas noches hablamos de nuestra juventud, de los desamores de los años separados, del dolor de las cosas no dichas. Ojalá hubiera sido más valiente, le dije una vez. Lo fuiste, dijo ella. Me amaste en silencio durante años. Ese es el amor más valiente que he conocido. Ahora caminamos juntas, no en la sombra, no en secreto, sino como 2 mujeres que se atrevieron a reescribir su historia. Y cuando me preguntan, ¿qué significa el éxito para ti?, sonrío y respondo: es como despertar junto a la mujer que siempre he amado y saber que nunca nos dimos por vencidas. O nosotras mismas. Así es como se ve mi hogar ahora. Y no lo cambiaría por nada.